¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Una semana más, la octava, episodio número 8 de este pequeño podcast España Underground que va avanzando poco a poco, semana tras semana, casi 2 meses desde aquel primer episodio con Víctor Cabezuelo de Rufus T. Firefly. Muchas gracias por seguir ahí. Si eres nueva o eres nuevo, bienvenido. Bienvenida. Y si estás viendo esto sin haberte suscrito al canal de YouTube de Big Audio Media, te invito a que lo hagas porque estamos intentando llegar a las 1000 suscripciones para poder empezar a monetizar este contenido. Edi Circa, nuestra invitada de hoy. No sé si te has fijado que empezamos con Víctor, luego seguimos con Furia y vamos haciendo chico, chica, chico, chica, mujer, hombre, hombre, mujer, por una cuestión absolutamente voluntaria de no infrarrepresentar a nadie y además no estoy siguiendo ningún patrón estilístico ni tan siquiera dentro de unos meses se podrá ver mejor con la perspectiva del tiempo, pero ni tan siquiera tengo la intención de centrarme solo en la música. Edi Circa decía, yo no la conocía. Esta es una de las cosas increíbles de haber empezado este podcast, ¿no? Que imaginaba que iba a ocurrir, que era que la propia dinámica de las grabaciones y compartir información con las distintas personas a las que estoy entrevistando o con las que estoy charlando, en realidad no me gusta decir entrevistar, me iba a permitir empezar a conocer cosas que yo no conocía. Y Edi Circa es el ejemplo perfecto de alguien que ha pasado por debajo de mi radar absolutamente hasta el momento en el que conocí a Furia, y Furia me puso en la pista, tras la pista de Edi Circa. Esta madrileña, jovencísima, no se ajusta a ningún patrón de lo que estamos viendo en la música que se está haciendo o en los estilos que se están haciendo más populares, y eso, para mí, eso es siempre una buena noticia. Alguien que antepone lo de dentro a lo de fuera, que antepone su visión del mundo a la visión que tiene la gente que está triunfando, y que ha logrado atesorar un público súper diverso y muy muy fiel, a tenor de los vídeos que he visto de sobre todo de un concierto suyo en Bilbao que me mandó Furia. No ha sido fácil conseguirla entrevistar porque Lara, que así se llama Edi, no es una persona a la que le guste exponerse en esta clase de situaciones, ¿no? Él siempre ha operado en los márgenes, como ella dice. La conversación es fascinante porque además utilizamos dos lenguajes totalmente distintos, no solo por la edad, la diferencia de edad, sino también por dónde hemos operado cada uno de nosotros. Yo, de verdad, que no me canso de repetirlo. Para mí, conversaciones como la que he tenido con Edi justifican el esfuerzo que le estoy poniendo, sobre todo logístico, porque mi vida no es fácil, a este podcast, ¿no? Y espero que así lo recibas y que, tanto si estás de acuerdo como si no con lo que dice, valores esa posibilidad de conocer cosas diferentes.
No me puedo quedar con un momento de la entrevista porque la casi hora y media que estuvimos charlando, además de que se me hizo muy corta, tiene momentos increíbles en los que, además ayer repasándolo para editar este vídeo, o sea, hay unos silencios y una manera de hablar de Eddie que realmente no necesita justificar su propuesta musical, porque claramente transmite mucho más de lo que transmiten sus canciones, y el universo de Eddie Zirca es mucho más que lo que encierra en esas grabaciones tan torpes, tan irregulares en cuanto a la técnica, pero tan certeras y tan acertadas cuando se escuchan en su conjunto. Ha habido esta semana algo que me ha hecho pensar también, como siempre, en cómo algunos artistas o miembros de la comunidad musical o de la escena musical señalan con el dedo a otros grupos que tienen éxito por el contenido de sus letras. Me refiero en este caso a una conversación que tuve con un grupo, creo que es de Granada, que se llama La Yeté. Una conversación por Twitter, por supuesto, que es donde yo tengo las conversaciones súper importantes. Donde bueno, en un tuit La Yeté venía a decir que la gente que no introducía contenido político en sus letras lo hacía un poco por el miedo a salirse como de esa escena de festivales y demás. Creo que creo que esto es un debate que es tan antiguo como el de la propia música. Lógicamente, entiendo de dónde viene y la música como commodity, como un bien de consumo más, es una oportunidad perdida. Con la facilidad que tiene la música de ser un vehículo de transmisión de valores, de ideas, incluso de calambres temporales y sobre todo muy contemporáneos a lo que está sucediendo, ¿no? Hay corrientes musicales, o en realidad todas las corrientes musicales reflejan la época en la que vivimos. Y es verdad que a nivel político España vive un momento tumultuoso, no sé si más o menos que otros momentos, pero desde luego la entrada de Vox en los gobiernos municipales y regionales después de las elecciones del 28 de mayo sí que está enrareciendo un poco el debate y lógicamente eso cala en la gente y en gente sensible, que yo entiendo que además los miembros de esta comunidad artística, y me incluyo, somos gente especialmente sensible y al final eso de alguna manera acaba calando en nuestra obra. A mí me ocurre, ¿no? De hecho, el disco de Secret Society de Hacemos ruidos raros al rompernos tiene mucho de eso, ¿no? Sin embargo, creo que ese mensaje puede ser un poco equívoco, porque la cosa no termina, ni tan siquiera empieza con reflejar en las letras
tu posición política o una visión concreta del mundo. Y así lo dije en mi contestación, ¿no? y en la conversación que se generó. Creo que lo importante es cómo hagamos las cosas. Es decir, por más que me gusten, un grupo como Rage Against the Machine, por lo menos en mi opinión, es un ejemplo de una oportunidad perdida. Porque no nos olvidemos que uno de los grupos con una actitud y unas letras más confrontacionales y más revolucionarias de los últimos años ha editado todos sus discos en una multinacional discográfica. Y ahí están. Y son considerados una banda política. Creo que este truco de sombras y de espejos, que es la cultura popular del siglo XXII, del siglo XXI, donde nada es lo que parece y donde todo el mundo esconde algo, creo que hay que saber dónde está el enemigo. Y el enemigo, creo que no son los grupos que cantan al amor de su ex, porque es que nadie puede decir cuál es la posición política de una persona que escribe una canción de amor. De hecho, y en esta conversación, además, con Eddie, sale el nombre de Ani DiFranco. Ani DiFranco, que es una cantautora norteamericana que cada día me enseña una cosa distinta y tan importante como la del día anterior. Creó su propia discográfica a principios de los 90, cuando nadie dentro de esa escena folk norteamericana lo hacía. Ha seguido, nunca ha dejado de editar los discos en su propio sello, siempre se ha guiado por sus propias reglas y tiene unas canciones de amor increíbles. Y de hecho tiene un posicionamiento súper político ante la belleza, y es: la belleza puede crear una ilusión muy poderosa frente a la realidad tan dislocada que nos ofrece el sistema en el que vivimos, ¿no? No es fácil, quiero decir. Si fuera tan sencillo, yo veía unas contestaciones al tuit de la YT alarmantemente infantiles. Creo que uno de los grandes problemas de las redes sociales y como de que todo esté tan horizontal, y que la opinión de una persona formada esté expuesta igual que cualquier tontería que diga alguien que claramente no es el lápiz más afilado del estuche, y no lo digo en este caso por la YT, por supuesto, pero veía respuestas tan infantiles como: es que hay gente que lo único que quiere es ganar dinero. Yo, de verdad, que yo no sé en qué piensa. Yo sé que lo dicen como con la mejor intención, y que hay gente que le encanta la música y que piensa que hacerse rico con la música es como voluntad de las bandas que están triunfando. Es decir, triunfar es una cuestión de voluntad. Llega un momento que tú, ¿no? Como que llega un momento en el que la realidad te hace elegir. En plan, ¿qué quieres ser? ¿Una banda respetable o una banda de éxito? Y eso no funciona así. No funciona así. Si el éxito fuese tan sencillo como una elección, habría muchas más bandas de éxito. Nadie sabe. No hay una fórmula del éxito. Es imposible. Aunque copies
a un grupo de éxito, ¿cuántas copias puede haber de Metallica en la historia? ¿Cuántas copias de Oasis? ¿Cuántas copias de Blur? ¿Cuántas copias de tantas bandas exitosas? ¿Cuántas copias de Madonna? ¿Cuántos intentos de la industria por reproducir un éxito? Es imposible dar con una fórmula. Lo han intentado las compañías más grandes. De hecho, una de las tonterías más colosales que yo he leído al respecto es que cuando se empezó a desarrollar los ordenadores en plan potente y demás, metieron en una base de datos como todos los éxitos de todos los años, de todas las listas, para tratar de generar un patrón de canción que pueda tener éxito. Es decir, pues tiene que durar tanto, tiene que tener tantos acordes menores, tantos mayores, la letra tiene que tratar de esto con una rima consonante en el tercer verbo. Es ridículo pensar así. Tan ridículo como decir, no, es que yo no quiero ganar dinero con la música. No, bueno, tío, es que tampoco es tu elección. Es que tampoco es tu elección. Es que dejémonos de infantilismos y de tonterías. Es que la sensación que tengo muchas veces es como de que hay un gran grupo de gente que no tiene ni idea de cómo funciona la movida. Que me parece que no es importante, quiero decir, no tienes que tener idea de cómo funcionan las cosas para disfrutarlas. Pero coño, tienes un arma poderosísima en tu bolsillo. Entérate de cómo va el mundo, macho. Entérate de cómo funcionan las cosas, colega. Es que creo que sí que es nuestra obligación saber cómo funcionan las cosas que nos gustan. Creo que esa es la diferencia, o lo que nos debería diferenciar del resto de consumidores. Yo creo que tampoco es pedir tanto a la gente que da ese paso y es un poco, o va un poco más allá que el del mero consumidor de radio, ¿no? De ese perfil, ¿no? El mero consumidor de Spotify. O sea, yo, de verdad, y no tengo mucha esperanza en que esto cambie, porque luego ves el comportamiento de la gente en festivales y demás, y dices, pero tío, o sea, ¿qué coño se piensa la gente que es esto? En fin, lo importante creo que es cómo se hagan las cosas, cómo se plantee, qué camino elijas tú. La alternativa, crear espacios diferentes. Esta semana también ha salido la noticia de que La Faena 2, que es un espacio completamente autogestionado, alternativo en Madrid, en el que he tenido la fortuna de tocar un montón de veces, de montar unos cuantos conciertos, de ir decenas de veces de público, que estaba literalmente a una manzana de mi antigua casa. Una de mis antiguas casas, como si tuviera muchas casas. De una casa donde yo vivía en Madrid. Pues La Faena cierra porque venden el edificio. Era un edificio de oficinas ahí cerca del País, en Suances. Y eso, o sea, eso es generar espacios. Eso es generar una cultura alternativa. Eso es posicionarse. Da igual si de lo que hablas es de amor o le cantas a tu lavadora. Da igual. A mí me podrá gustar más o menos, o a la gente le podrá gustar más o menos, pero te valorará por lo que haces. Que no es tan sencillo perdón, no es tan complicado de entender. Y es verdad que los grupos que hemos elegido ir por otro camino, porque eso sí es una elección, sabemos a lo que nos enfrentamos.
y ya está, porque está todo escrito y ya han venido gente antes que nosotros, ya sabemos de qué va esto. En fin, con este sermoncito semanal os dejo con la entrevista a Eddie Circa y nos vemos en el próximo episodio con Jorge de Biznaga, que lleva ya grabado un par de semanas, si no 3, y con el que tuve una conversación también increíble. Eddie Circa, buscad en sus redes, escuchadla en donde sea que la escuchéis, y sabréis de lo que hablo. Chao. Eddie, ¿te gusta que te llamen Eddie o te gusta que te llamen Victoria? Me gusta mucho que me llamen Eddie. Mi nombre es Lara, pero me gusta ¿Y por mucho qué lo que de Victoria en tu mail? Porque era un nombre que me gustaba mucho, me lo hice muy al principio. En realidad no era mi correo de Eddie Circa, pero fue Ajá, desde el que empecé a subir mis canciones a YouTube. Entonces se me asoció. ajá. Ah, Pero ok. me gusta mucho que me llamen Eddie. Pues yo te voy a llamar Eddie, por Pues supuesto, muy porque bien. a mí Furia, que fue la persona que me puso en tu senda, siempre me habló de Eddie y yo a ti te tengo en el móvil como Eddie. O sea que Me encantado, encanta. Eddie, Igualmente. encantado. Yo sé que esta actividad de hacer entrevistas no es tu favorita, así que te agradezco de verdad te agradezco de verdad que estés aquí, porque para mí era súper importante tu presencia, a pesar de que te conozco desde hace muy poco, por 2 motivos. Primero, por la calidad evidente de lo que haces, que eh, me parece que no había escuchado algo igual, tan extraño y a la vez tan bonito y a la vez tan personal y a la vez... eh, además se lo decía a Furia, digo, tío, es la primera vez que escucho a alguien de por aquí y a alguien nuevo que no le importa nada cómo esté sonando, cómo esté grabando, que lo importante es Sí, el mensaje. Y el sí. mensaje no lo que dices, sino en plan, esto lo voy a soltar así. Y ya mañana veremos cómo suelto lo Ujú, siguiente. Al menos esa es la impresión que me da a mí. Eso por un lado, la calidad. Y segundo, eh, me parecía muy importante que estuvieras porque representas a una parte de la escena, representas, no, quiero decir, te he asignado esa representación ujú, de una parte de la escena que yo desconozco por completo, que es la escena más joven y ujú, además la escena más... o la escena situada dentro de esta música totalmente desprejuiciada del siglo XXI, que va por un sitio donde no tengo ningún referente. ujú. Me mandó, insisto, Furia, unos vídeos de tu actuación en Bilbao, Ah, sí. y yo no me podía creer la de gente que había. Y a la vez, claro, yo estoy muy conectado con mucha gente de la música desde hace mucho tiempo, porque siempre he trabajado en la música. Entonces, yo a mí mismo me decía, pero ¿de dónde sale toda esta gente? ¿Cómo se enteran de un concierto de Circa? ¿Cómo, o Ya. sea, se sabían las canciones? Y además tenían un perfil como súper joven y como, corrígeme si me equivoco, pero tu público, o al menos esa noche, era poderosamente LGTBI, Q+, todas las siglas. etcétera. Sí, sí. Sí. Eso es. Y yo claro, la música con la que yo he crecido y los ambientes donde me muevo son unos ambientes marcadamente heterosexuales. Aquí en donde vivo, en Hamburgo, eso ha cambiado un poco, pero, Ujú, pero bueno, o sea, ahora hay más mezcla racial, pero ujú. claramente los círculos donde desarrollo mi actividad eh, no están tan marcados como yo vi en ese concierto. Entonces me fascinó. Y quiero entender todo tu mundo, todo lo que tú me quieras explicar. Vale, qué guay. Entonces, ya sabes que trato como de hablar poco y dejar que tú o que vosotras habléis de lo que queráis, como queráis, tanto tiempo como queráis, ¿vale? Ujú.
No hay nada de lo que no se pueda hablar y yo no te voy a preguntar nada que tú no quieras contestar. Quiero decir que si hay algo de lo que no quieres hablar, no se habla. Yo no tengo Vale, ningún interés en incomodarte, ¿vale? Y si hago alguna pregunta que no te o que te moleste, me lo dices, por favor, porque no es vale. esa la intención. Y como no te, pues es la primera vez que hablamos, la primera vez que nos vemos, la primera vez Ujú, sí, es un poco que arriesgado, ¿eh? tenemos contacto. Claro, por eso, que esto es un experimento. Entonces Ujú, yo solo espero que salga bien. Y si sale vale, bien, o sea, la prueba de que ha salido bien es que a la gente que nos está viendo, esto, la gente del futuro que va a ver este YouTube, eh, si está en YouTube es porque ha salido bien. Entonces, Eddie, ¿quién eres y de dónde sales? pues soy una tronca que nació en Madrid y en el 96, eh, pues tengo una hermana gemela, creo que eso me conforma como persona, porque yo Yo veo el también. mundo. ¿Sí? Yo tengo Lo una hermana escuché en el melliza que vive podcast aquí en de La Hamburgo también. Fury, sí, qué fuerte. Es una experiencia, Sí, Patricia, es una qué experiencia. buena, es Yo soy increíble, 10 minutos mayor. qué fuerte. Yo soy un minuto menor, qué Eso fuerte. fue cesárea, entonces. Así es, sí, rápidamente, chu, Lo de lo de mi madre no. qué duro, Mi madre tardó 10 minutos en sacar a mi hermana. Sí, sí. qué fuerte. Perdona, que te corté. Pues Entonces, nada, ha nací en conformado Madrid, tu sí, personalidad. y Ujú. claro, con mi hermana, eh, con mi... joder, es que claro, una tiene que hablar inmediatamente de la familia. Yo no me voy a poner psicoanalítica, pero mi familia es importante para mí. Quiero mucho a mi padre y a mi madre. He tenido roces, nos queremos mucho, entonces hemos tenido siempre muchos roces. La familia extensa también es importante para mí. Con mi hermana, como te decía. Y nada, pues toda la vida en el barrio del Pilar, de donde soy yo. Eh, una vida bastante regular. Luego me puse a estudiar física, que es como mi gran pasión, bueno, una de mis grandes pasiones. Y paralelamente, en esa época más o menos, compuse mis primeras canciones en un contexto de militancia política, junto a mi hermana, junto a algunas amigas. Así es. Y la verdad es que fue todo bastante de la mano. Los primeros pasos de cara a que el mundo me conmoviese fueron los mismos primeros pasos que me acercaron a la militancia política como algo trascendental y literario. Tengo últimamente como muchos debates interiores acerca de lo trascendente y lo inmanente. Me doy cuenta de que no casa mucho con mi visión política del mundo tener una idea tan trascendental de casi todo, pero no puedo evitarlo y me gusta y me hace feliz. Entonces, pues sí que veo un poco el horizonte político, lo veía así, eh, las obras de la cultura que yo consumía también la veía, siempre la he visto como algo trascendental o trascendente, ¿sabes? Me cuesta mucho decir, bueno, cualquier cosa, ¿no? Siempre soy bastante racional, tomo decisiones, ¿sabes? No, incluso cuando hago cosas como más viscerales en la música también, son fruto de una decisión también. Entonces, como te decía, en esos 18 años estábamos, estábamos, mi hermana y yo, componiendo, empezando a tocar en un circuito subterráneo completamente del movimiento político de las ocupas y pues fue el inicio de todo, la verdad, un inicio el que, vamos, el que repetiría una y 50.000 veces porque es donde yo pertenezco, vaya. Yo conozco bien el barrio del Pilar porque mis tíos, y de hecho mi tío que ha sido, yo también toco, toco la guitarra desde que soy adolescente, preadolescente. Y la toco, mis padres no tienen, nunca tuvieron
una pasión muy marcada por la música, más allá de poner lo que hubiera en la radio. Pero mi tío, que es el marido de la hermana de mi madre, mi tío Don Bonifacio Díaz Hernández, eh, y que viven en la Plaza de Berín número 8, o es 9. Creo que es 8. La Plaza de Berín, sabrás cuál es si vives en el barrio del Pilar. ¿En qué estaban de Es las una de placillas? estas, justo, sí, la calle que colinda con la Vaguada, que tiene muchos edificios que hacen Ah, sí, plaza. sí, sí, totalmente. Las placillas, Eh, sí, qué fuerte. Claro, es que son 80.000. claro, Son 80.000. Fíjate si tantas son, que allí estaba La Piluca, el centro social del barrio. No era ocupado, era autogestionado, sí, pero era alquilado. Bueno, lo conocerás. sí, Y estaba en la sí. plaza de Corcubión, creo. Bueno, pues nunca sabíamos, o sea, llegábamos porque visualmente sabíamos llegar, pero no sabíamos, eran muchísimas plazas, no. Yo no, Yo a me día de perdí. hoy me confundo. Yo a día de hoy, si voy a casa de mis tíos, me confundo una o dos veces antes de entrar en la plaza correcta. Totalmente. Un Yo- paseo por las eh, plazas. claro, perdí la referencia cuando quitaron una agencia de viajes que había en la esquina. Así. Y ahí ya es como que me quitaron, como que me quitaron el palito. Em, sí, sí, sí. Entonces mi tío trabajaba es luthier de guitarras eléctricas y trabajaba en una tienda de instrumentos. Entonces yo los viernes por la tarde, cuando iba al instituto, eh, me dejaban irme solo a Madrid. Yo vivía a las afueras, me dejaban irme solo en el autobús y entonces me iba a la tienda de instrumentos y me encerraba en las cabinas que tenían para probar guitarras y estaba toda la tarde probando guitarras y Qué bueno. pedales y amplis y ahí surgió surgió un poco mi deseo y mi pasión por tocar. Decía que conozco el barrio del Pilar por eso y sé, eh, ahora habrá cambiado, porque todo ha cambiado, pero desde luego en los 90 y en los 2000 era un barrio muy correoso, con mucha asociación vecinal. De hecho, hubo un movimiento, no sé si te lo han contado tus padres, si ellos ya vivían allí, pero hubo un movimiento vecinal súper fuerte para que no hicieran la vaguada. Sí. No me lo han contado mis Que al padres, final... porque mis padres no son de ahí, pero lo sé, porque he pertenecido al movimiento político del barrio. Es impresionante. Sí. Me conmueve mucho, la verdad, Y porque, claro, la vaguada parece que lleva ahí 200.000 años, pero no. Claro, yo soy pequeña. claro, para ti lleva siempre, Claro, para ti siempre. lleva toda tu vida. Concretamente siempre. Pero claro, pero yo soy del 78. Yo me acuerdo ir a casa de mis tíos Qué y me fuerte. acuerdo cuando estaban construyendo la vaguada. Yo me acuerdo perfectamente y me acuerdo perfectamente cómo era el solar. Qué heavy. Sí, sí, yo he visto Fíjate fotos de las reivindicaciones en el solar, ¿no? Manifestaciones ahí sí, 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 alrededor. Yo flipa. sí, sí. Y se cortaban calles y era un movimiento. Bueno, además que el barrio del Pilar es uno de los barrios más poblados de Europa. Es uno de los barrios con más Sí. población de Europa. Eh, y además, bueno, ha sido eh, un barrio obrero de tradición obrera de toda la vida. Luego la ciudad de los periodistas, ¿no? Que está un poco Ujú. más al otro lado, que ya cambia Eso un es. poco la Ya configuración cambia un de... poco, ya hacia el norte Sí, se convierte en otra cosa. claro, claro, claro. Y un poco más al norte ya está Mirasierra Ujú, y todo esto, lo que antes se llamaba la carretera de la playa. ujú, sí. Entonces, volvamos al movimiento, volvamos sobre todo al asociacionismo y a los movimientos de base y locales. ¿Cómo entras tú en contacto con eso y cómo, sobre todo me interesa mucho, cuál es el link de esa militancia con la música o con el arte? Ujú, ujú. Pues empezamos, la conciencia política la adquirimos con 16 o 17 años porque el PP estaba haciendo recortes en la educación pública y nuestras clases del instituto se habían reducido, pues no sé si de 4 a 2 o de 4 a 3. Éramos muchísimas en las clases, no teníamos laboratorios, lo veíamos como claramente en nuestros ojos. Los profesores y profesoras de nuestro instituto, muchas estaban muy activas en contra de los recortes y eso era una inspiración muy fuerte para nosotras. Y entonces empezamos a movilizarnos por esa vía. No solo íbamos a las manifestaciones, sino que organizábamos encierros en el instituto, hacíamos muchas actividades que tenían que ver con eso en el instituto y nos daba un sentimiento muy fuerte de pertenencia y de defender algo que era común. Y luego, en paralelo a eso,
mi amiga Silke, que siempre ha sido muy precoz y muy inteligente, eh, se empezó a militar en la Juventud Comunista y empezamos como a, bueno, a hablar, a ser conmovidas por el mundo. Entonces, empecé a militar yo también ahí, hicimos una célula muy pequeña en el barrio El Pilar y a raíz de ahí empezamos siempre ya, pues estábamos siempre leyendo de marxismo, Marta Harnecker, Gramsci, eh, y no solo la militancia en una organización X, también te digo, ¿no? Sino el movimiento asambleario y de colectivos. O sea, creamos una asamblea de estudiantes, creamos una asamblea feminista, cuando la asamblea feminista era mixta, o sea, el infierno y la tierra. Cuando vimos que, bueno, tuvimos como todo problemas matrimoniales de militancia, ¿no? Y activismo, creamos un nuevo colectivo feminista que se llamaba Insurrectas, no mixto. Una locura, la verdad. Yo nos sentía como todo el rato renovándonos, ¿sabes? Como todo el rato mirando las necesidades que iba generando el barrio y la ciudad. Eh, colectivo de estudiantes, nosotras pasábamos a la universidad, entonces lo dejábamos ahí funcionando. Generamos una asamblea feminista, veíamos que no funcionaba el trabajo de nuestros compañeros antifas y punkis, no nos dejaba trabajar a nosotras. Bueno, pues entonces nos dividíamos, hacíamos dos colectivos. Eh, Teníamos además una manera de hacer el activismo muy propia, porque a mí siempre me ha aburrido profundamente pues el exceso de burocracia, que las reuniones siempre en el movimiento asambleario sean tan largas. Entonces, como éramos amigas también, además de compañeras de lucha, pues hacíamos como reuniones súper rápidas, trabajábamos súper rápido, hacíamos como un trabajo muy eficiente. Igual un poco también, o sea, esa es mi opinión, quiero decirte, que igual otras compañeras pueden decir, estas tenían un morro que flipas, lo hacían eficiente porque lo hacían a su manera, ¿no? Igual hay otras maneras. Pero bueno, yo tampoco tengo mucho conflicto con la autoridad, con un poco a veces como dirigir. Me gusta eso. Y luego la relación con la música, pues no te creas que fue como de la mano de la política, eso fue una cosa, ¿no? El mundo te empezaba a conmover por ahí, te empezaba a afectar, y luego la música, pues es que era, eso sí que emocionaba, ¿no? Mi hermana hizo su primera canción con 16 años, yo con 17 o 18, y empezamos como a hacer algo muy íntimo, sobre todo porque no iba en ninguna dirección. Mi hermana se compró un grabador multipistas y grababa con la guitarra y la voz. Ni siquiera utilizaba las 8 pistas, ¿me entiendes? O las 16, 8 creo. Se grababa ella sola en la habitación y, y lo subía a YouTube. Pero desde muy el principio, lo que tocábamos no eran versiones, sino que fueron canciones propias. Desde el principio, diría yo. A mí eso me emocionaba, porque en ese momento, en la adolescencia, aunque mi hermana es gemela, yo la sentía un poco como mi hermana mayor, porque en Alba, se llama, empezó como a desarrollar un gusto musical propio que yo admiraba muchísimo y pensaba, ¿pero de dónde lo ha sacado? Pues igual era una banda sonora de una serie o así. Y entonces empezó como a consumir indie raro. Mr. Airplaneman, por ejemplo, me acuerdo ahora, o Lawrence Arabia, unos indies de Australia o Nueva Zelanda, no sé, cosas raras y a mí me conmovía muchísimo. Entonces Alba como que abrió ese sendero y detrás fui yo. Y los referentes eran, pues no te sé decir, porque claro, o sea, ella escuchaba música en inglés, en este impulso adolescente, pero componía en español con una guitarra. O sea, referentes para hacer, no lo sé, pero referentes para sentir, muchísimos, en general. Mi madre, eh, la literatura diría, la verdad. Ujú. ¿Y en qué momento te empiezas a dar cuenta de que parte de lo aprendido en tu experiencia de militancia política puede ser aplicado
en distintos puntos en otros contextos, como puede ser el contexto artístico, en la Ujú. música, en la cultura más en general y sobre todo eh, cómo te diriges hacia esa parte, ¿no? O cómo vas construyendo ese camino, porque claramente yo no me he encontrado contigo, con tu música, hasta que una mujer activista Ujú. y sobre todo muy cercana al movimiento LGTBIQ+, Ujú. barra trans y demás, me dijo, escucha esto. Si no, tú hubieras pasado Total. muy, muy, muy por debajo de mi radar. A pesar de Ujú. que, insisto, estoy, estoy conectado Ujú. y creo que estoy bastante al día para la edad que tengo de las cosas que están pasando nuevas seguro que en Madrid y en algunas partes de España. Entonces, cómo es ese cambio, no cambio de rumbo, pero sí como ese giro eh, para unir las dos cosas? Tú notas un giro. Yo no sé si hay un giro. Yo. No sabía cómo expresarlo, ¿eh? Me Vale. refiero, o sea, La que unión. giro. Porque sí. Sí, sí, Yo creo bueno, que yo hablo. Yo hablo de lo que me afecta, ¿no? O sea, no hago intencionadamente canciones de lesbianas, de reivindicación. Bueno, algunas sí son explícitamente, ¿no? He perseguido una cosa, ¿no? Pero por lo general hablo de lo que me afecta, entonces compongo, o sea, para mí es indivisible, yo no puedo decir, bueno, ahora voy a apagar la marxista que hay en mí y voy a cantar sobre las flores del otoño. No, en otoño no hay flores, pues las hojas del otoño. Yo veo el mundo de una manera, perdona, Eddie. En sí, otoño en Latinoamérica sí hay flores, en el es hemisferio sur hay verdad, flores. fíjate, totalmente eurocentrada, Lo es tenemos, verdad, lo tenemos que sí, ver así. sí, es verdad, en otoño sí hay flores. Bueno, en otoño sí hay flores en las floristerías también aquí en Madrid, ¿no? Bueno, Eddie, claro. hay flores cuando tú quieras. Sí. Que es una flor también. Tú dibujas una flor, eso es una flor, ¿no? Es una representación de una flor. Un símbolo de una flor, ¿vale? Sí, Correcto, yo creo que sí, vale. correcto. Entonces, pues, claro, yo hablaba de lo que me afectaba, que en realidad siempre ha sido un poco, pues, el amor, la amistad, em, la fiesta, las fiestas, literalmente, la discoteca. Lo que pasa es que nos pasa una cosa a las bolleras y a las que pertenecemos al margen, les pasa a las gitanas, a las negras, a las que no pertenecen a lo que es como la identidad neutra del patriarcado, ¿no? Que es que todo lo que hacemos tiene un componente político. Y yo tengo una relación sanísima con la política, pero no todas quieren o queremos estar todo el rato haciendo algo político. O sea, por supuesto lo personal es político, nuestras existencias son políticos, pero a veces queremos hablar pues de las flores del otoño sin que se diga música de una activista lesbiana tal, ¿sabes? Entonces pasa una cosa con mi música, pienso que es que aunque yo esté hablando de mis cositas, se lee con una lectura muy política cuando yo estoy hablando de mi subjetividad, de yo vivo en el margen, esto es lo que habito yo, así es como me conmueve la vida. O sea, a mí me interesa muchísimo la lucha política y la lucha por los derechos del colectivo LGTBQ+, pero me interesan muchas más cosas y al colectivo LGTBQ+, y a la clase trabajadora nos interesan más cosas también, ¿sabes? Somos capaces de conmovernos con las simples cosas. Y entonces el vínculo era, pues que yo era una persona politizada haciendo música. Creo que ese es sencillamente el vínculo. Y es verdad que no es solo politizada en el sentido de hacer, 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 de cara a cambio de leyes o de cara a conseguir cierto momento político, ¿no? Que pueda dar lugar a un cambio estructural. No era solo hacer, hacer, hacer. Para mí también era pensar, pensar. Entonces, yo he pensado mucho acerca de la política en el sentido de que me parece muy interesante la postura de Antonio Gramsci acerca de la cultura y de lo que significa la hegemonía cultural, ¿no? Cuando Gramsci les habla a los obreros italianos,
les dice, no esperemos a que llegue el socialismo para hacer el cambio de mentalidad. Si queremos como un Estado socialista, si queremos un mundo nuevo, ¿no? Si a la que le rechinen estas palabras, si queremos un mundo nuevo, tendremos que ir cambiando nuestro espíritu ya poco a poco, irnos adecuando al nuevo mundo. Y eso creo que tiene mucho que ver con su concepto de, bueno, él a la dominación cultural por parte de una clase dominante, lo llama hegemonía cultural, ¿no? Es un concepto que me interesa mucho. Y a todo lo que lucha contra ello, contra hegemonía cultural, antihegemonía, perdón. Y me interesa muchísimo ir ya, ir ya como preparando el terreno, preparando nuestros mundos, nuestras vidas para un mundo distinto. Entonces, la música que yo hago, pienso, está ya como simulando un mundo. O no sé si simulando igual, construyendo, y no soy solo yo, sino mis amigas y yo, que son mi mayor fuente de inspiración, eh, intentando construir como esta vía paralela y ajena a la hegemonía cultural. Y aterrizando a mi caso, que es la hegemonía cultural, pues sería la industria musical profundamente masculina, heterosexual, que es que no me toca. Y creo que eso de que casi podríamos haber pasado tú y yo, ¿no? Sin rozarnos, tiene que ver con dónde he operado yo. O sea, no, igual no me ha interesado. No sé si no me ha interesado o no me ha llegado como hasta hace relativamente poco la idea de que yo estoy en la industria. Es que literal no, es que te podría decir ahora mismo, yo no pertenezco a la industria, pero tú me dices, bueno, underground, ¿no? Y yo, bueno, pues no lo sé, estoy en mi casa, ¿no? A ver, hay muchas cosas que podría comentar. Yo creo que si nos hubiéramos tocado bueno, no nos hubiéramos tocado por edad, pero si yo tuviera tu edad Sí, y hubiera llevado la misma vida que he llevado, ujú, pero simplemente fuera sí, 20 años más joven, sí que nos hubiéramos tocado, aunque no nos hubiéramos conocido. Sí, porque pues yo también cuando yo he militado mucho en el submundo del hardcore y del punk, eh, he ido a muchos conciertos en casas ocupas, en el sitio donde vivía creamos mataron unos cabezas rapadas, mataron a un inmigrante y se generó un movimiento estudiantil bastante importante en el que estaba o en el que empezaron a militar gente que luego dio el salto a la política profesional y demás. Entonces yo ujú, creo que por ahí sí nos hubiéramos tocado. Lo que sí que me interesa ahora y creo además que creo que puedo mandarte o lanzarte un mensaje de tranquilidad y es creo que una de las cosas más importantes a las que yo llegué, porque yo también me identifico mucho contigo con esa dualidad, ¿no? No quiero pertenecer a esto, pero claro, ujú, ujú. los medios Claro, sí. son de la industria y Pero entonces yo yo quiero pertenezco utilizar este orgullosamente, medio. ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, pero es que no hace falta, o sea, incluso podemos Claro, extirpar de ahí claro, el orgullo. Quiero decir, totalmente. Sí, y lo que creo que me calmó la vida fue aceptar las contradicciones sí, totalmente. y naturalizarlas y decir, ok, a Totalmente. ver, ni me voy a ir a una isla a predicar ante mí Sí, mismo, total. ni estar en Spotify significa, o sea, fíjate hasta qué punto llegábamos nosotros. Claro, yo te hablo de la época pre-internet. Eh, yo compraba fanzines estadounidenses, en concreto dos que me han marcado mucho y que lo siguen haciendo. O sea, ayer por la noche, cuando nos mandamos los WhatsApps, yo estaba Ujú. leyendo un, una, un ejemplar del año 2006, o sea, tú tenías 10 años, del año 2006 de una revista, de un fanzine que se llama Punk Planet. Ujú. Ese fanzine empezó a ser criticado, al loro con esto,
porque utilizaba ordenadores para maquetarlo. Ya, qué fuerte. Pues es ¿Entiendes? que eso también Pero no, espera, espera, no. espera. Pero es que Sí, sí, espera. Es que la gente que lo criticaba lo hacía. hacía fanzines con, ¿no? Con tijeras y con máquinas de escribir. Y el Qué corta y fuerte. Así pega y empezó foto. el rollo, ¿no? Claro, qué Bueno, fuerte. claro, claro. Pero es que espera, que voy a más. Es que luego hubo otro movimiento dentro de esa escena hardcore que tachaba de vendidos al Punk Planet por reseñar discos que tenían código de barras. Entonces, o sea, Qué quiero decir heavy. que cuando empiezas a cavar hacia abajo, ahí puedes quedarte solo. Quiero decir, Sí, o sí, sea, no hay ¿qué fin. más da con Sí, esto? ¿Entiendes? sí, Entonces, totalmente. yo creo que Internet, claramente, tú, o sea, es muy difícil que tú, no que tú y que tu generación, que habéis Ujú. nacido con esa herramienta, os paréis un momento y digáis, oye, a ver una cosa, ¿Internet está bien o está mal? Porque asumís que ni está bien ni está mal, es No, lo que no, es y ya no, está no, y hay no. que Yo te digo, utilizarlo. yo creo que mi generación tiene bastante claro que Internet está muy bien. Yo en una canción digo, Internet es el opio del pueblo. Pues yo me desdigo, porque me refería a otro tipo de dinámicas, ¿no? Tipo Ajá, capital social, representación en redes, tal. Pero Internet es la gran herramienta democratizadora de la cultura y del acceso a ella, porque algo muy claro. masculino es presentar las cosas como difíciles e inaccesibles. Y cuando llega Internet, te das cuenta de que las cosas ni son tan difíciles ni son tan inaccesibles. Entonces, cualquier piba, cualquier rata, cualquier maricona puede coger su ordenador y hacerse una canción mal grabada. ¿Y qué es lo que más le puede joder a un hombre pureta de la música que una canción mal grabada? Es que a mí eso me apasiona. Yo creo que mi generación sí tiene bastante claro que Internet es una herramienta eh, que juega a favor nuestra, está claro, pero es que lo veo yo, lo veo hasta en la física, que es a lo que yo me dedico, con esta rusa Alexandra Elbakian, o Elbakian, que, que hackeó todas las bases de datos de todas las revistas científicas del mundo y las liberó en una plataforma que se llama SciHub, y yo con eso hago mi tesis doctoral. Es decir, que yo podría estudiar en la base de datos de mi universidad, pero yo no estudio, yo no investigo con esa base de datos, yo estudio con SciHub. Y eso, pre-internet, yo muchas veces pienso en pues cualquier matemática que fuese antes que nosotras, o cualquier física o físico, y digo, qué difícil, claro, normal que la investigación científica solo perteneciese a, pues a una clase, porque era muy Ujú. difícil, rollo. ¿Dónde sacabas tú? Yo me leo un paper y me lo leo en internet, pero estos de 1900 y 1800, ¿dónde leían los artículos del resto de físicos del mundo coetáneos? Es muy fuerte internet para mí, vamos. Es contracultural, es punky y va a favor sobre todo de las mujeres y maricones y más siglas, totalmente. Ujú. Yo creo que sí lo sabemos, Eh, Pepo. yo creo, ¿Qué bueno, decir? bueno, eso está muy bien. Quiero decir que es muy positivo porque yo también estoy a favor de Internet. Quiero decir, aparte, a mí me marcó mucho, mira, la primera mujer que me marcó artísticamente y que sigue marcándome el camino y que me volví un poco loco con ella, Ujú. yo tenía 17, 18 años, a ver, sí, 17, 18 años cuando la descubrí. Se llama Annie DiFranco, no sé si te suena. No la conozco. Annie DiFranco, fíjate, para un suburban kid como yo, o sea, yo crecí en Majadahonda, para que te hagas una idea. All Te hago el right. name dropping para que me hagas el perfil, ¿no? Cuando Majadahonda una ciudad dormitorio donde Ujú. vivían todos los popes socialistas de la época del felipismo. Desde Pilar Miró, Josep Borrell, Rubalcaba, Narcís Serra y demás, ¿vale? Eh, ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás buscando ahí en plan No, no, perdón, perfil, no, no, Majadahonda? qué va, qué va. Estaba, es una tapa de un yogur. Sonaba Es como que a suena teclado un en poco plan, a SMR. vamos. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, claro,
sea, nosotros, mi familia me refiero, éramos casi la definición de clase media. Clase media que salió de Madrid porque Madrid estaba empezaba a ponerse. Yo nací en Marqués de Zafra, quiero decir, cerca de Ventas. Mis abuelos vivían en Ventas, al otro lado de la M30. Y a mis padres, cuando pudieron ahorrar y comprarse una casa, la primera casa, no se la podían comprar en Madrid. Y entonces empezaron a buscar alrededores. Y cayó Majadahonda como podía haber caído otro sitio. Bueno, el caso es que imagínate o sea, la vida que yo tuve fue una vida bastante privilegiada en el sentido de poder ir andando al colegio que estaba en medio del campo, podíamos ir en bici, teníamos como un landscape, un contexto muy a favor de que nosotros nos desarrolláramos sin demasiadas complicaciones. Entonces, imagínate para una persona así, que ha crecido en ese contexto con el punk, de repente Nirvana, de repente Sepultura, tal, como ahí ya pulsando el cerebro, pues llega una piba que se llama Nidi Franco, boyera, homeless durante una parte de su vida, más punky que todo el punk que yo había conocido, con una guitarra acústica y su voz. Tocaba tan fuerte la guitarra que se ponía cinta americana en las uñas para no destrozarse los dedos. Entonces, claro, yo aquello, esto es pre-internet. O sea, yo las fotos que veía de Annie DiFranco eran las que aparecían en sus discos, que ni tan siquiera estaban distribuidos. Me llegó por mi mejor amiga, por Natalia Parra Fitzhugh, a la que mando el beso más grande desde aquí. Un besazo. Que vive en Washington, D.C. Y que su madre es americana. Nos conocimos en el instituto y obviamente me enamoré de ella. No fue correspondido. Y su madre, norteamericana, trabajaba en radio exterior. Tenía un programa en inglés en Radio Nacional de España. Y decidieron en el año 96... No, ¿qué coño 96? En el año 90... Sí, en el año 96 decidió ella mudarse con sus hijas, que también eran gemelas, María y Natalia, para Fitzhugh, mudarse de vuelta a Atlanta. Las chicas habían nacido en Madrid. Ella se había separado, divorciado y demás, y decidió volver a su país. Entonces, en Estados Unidos, en ese verano, yo fui a verlas en el 97, a Atlanta, a un pueblo. Bueno, esta historia te va a fascinar. ¿Me permites un minuto que te la cuente? Por supuesto. La abuela de María y Natalia, es decir, la madre de Mary Fitzhugh, también Mary Fitzhugh, fue asesora del presidente del gobierno, Jimmy Carter, que Jimmy Carter es el presidente que nació el presidente del gobierno antes que Ronald Reagan, que nació en Atlanta. Entonces se conocían de la comunidad de la comunidad sociopolítica de Georgia, ¿no? Del estado de Georgia. Bueno, Mary Fitzhugh trabajó en el equipo que creó el concepto de discriminación positiva para integrar a la comunidad negra en el cupo de funcionarios del Estado, para que hubiera representación de la comunidad negra, porque Georgia es un estado. Atlanta en un momento dado fue una ciudad como con el 75-80% de población negra, y nunca había tenido un alcalde negro, para que te hagas una idea de la movida. Ya falleció no hace mucho la abuela de María y Natalia. Yo he pasado veranos con ella, ella contándome, el Ku Klux Klan le solía quemar delante de la puerta de su casa unas 3 o 4 cruces al año. O sea, te estoy hablando de una época muy, muy jodida. El Ku Klux Klan, que era gente con la que ella había crecido, ¿sabes? Que les conocía a todos. Y ella decía, yo no tenía ningún miedo. Miedo de que se me quemaran las flores, ¿sabes? Decía. Pero ella como en plan, yo no he tenido nunca ningún miedo. Imagínate una señora en los 60 y demás. Bueno,
el caso es que paso al verano del 97 y estábamos en un pueblo que se llama Griffin, a 50 kilómetros al sur de Atlanta, y en el coche donde me enseñaron a conducir, yo no tenía todavía edad para conducir, pero era un coche, un Golf europeo con marchas, descapotable, que estaba hecho una mierda, había una cinta de Ani DiFranco. Y te juro, o sea, fue uno de esos momentos de transformación. Qué heavy. Le dio al play Natalia y, o sea, es que te juro que es como si sé perfectamente en qué calle, en qué momento, qué es lo que estaba viendo cuando sonó esa canción. Hasta el punto que muchas veces al año, hostia, esto me da un poco de pudor reconocerlo, muchas veces al año, entro en Google Maps y me voy a esa misma calle. Ostras. Y veo la cuesta, cómo subía. O sea, era al atardecer. Es que estoy a punto de ponerme a llorar porque encima estoy viendo la cinta y te la voy a enseñar. Solo un segundo. Totalmente, vale. Se me ha puesto la piel de gallina, qué fuerte. Esta es la cinta de Ani DiFranco. Qué fuerte. Pero es que es esta misma, porque me ¿Es dijo esta Natalia, misma? te la regalo. Es Natalia. esta misma. Qué heavy, ¿no? Esa portada. Y la canción que sonaba... Sí, claro, mira que... Joder, es que era súper niña, Ani DiFranco, súper niña. Qué fuerte. Sí. Parece una Esa pequeña cabeza Butch. rapada. Ya ves. Tenía un tatuaje. Tenía un tatuaje aquí en el pecho. O sea, era... Claro, a partir de ahí me obsesioné muchísimo con ella. Joder. Y empecé a ir... Claro, ella nunca había tocado en España. Pero dio la casualidad de que 2 años después tocaba en España. Fui a todos sus conciertos hasta el punto que desde el escenario ella me señaló una vez y me dijo, pero, en plan, otra vez tú aquí. Como no en me plan, lo puedo. Pero yo estaba, claro, o sea, sí, pero he llegado a ir solo a sus conciertos, sí. Pero yo no quería interactuar con ella. No tengo fotos con ella, no tengo nada con ella. Me quedé con su setlist un par de veces, me firmó un póster horrible. Es tan feo que no lo tengo ni puesto, pero me lo firmó. No lo dedicó, simplemente lo firmó. Y entonces, claro, esa visión, o sea, de repente me estaba hablando una persona que para mí era totalmente ajena, que era mujer, lesbiana, punky, habían abusado de ella, su mejor amigo. Hay una canción en esta cassette que se llama Gratitude, que es, o sea, la letra lo que viene a decir es: me dejaste casa cuando no tenía, me diste tu comida, me dejaste tu ropa, tal, pero te quisiste pagar el favor violándome, ¿no? Esa es la... luego te paso link con las canciones y demás. Entonces, claro, yo creo que por ahí sí nos hubiéramos encontrado porque yo ya tenía referencias, ¿sabes a lo que me refiero? Joder, hemos ido muy atrás para Pero has conseguido traer aquí el hilo, bueno, admirable. Sí, igual esto lo edito, pero en cualquier caso, yo creo que si hay algo por lo que merece la pena que exista el punk, las contradicciones y demás, es para abrir los ojos a unas nuevas realidades, a gente, como era mi caso, que no teníamos contacto directo con esa realidad, ¿no? Y ese es el poder de la música y ese es el poder del arte, ¿no? Y cómo, utilizando los medios, a Ani DiFranco le ha intentado fichar todas las multinacionales discográficas, pero ella, desde que tiene 19 años, fundó Righteous Babe Records, dando trabajo a todas sus amigas. Joder, y lo ha convertido, qué locura. Pero es que en Buffalo, Nueva York, que es de donde es ella, compró
Es que fíjate si es punky, es que me cago en mi vida. Debería cambiar el podcast de nombre y todo, hacer un tributo a Nidy Franco. Compró una iglesia para, espérate, para resignificarla, quitarle todo el contenido religioso, y entonces ahora es sala de conciertos, escuela de arte, Madre shelter, mía. shelter para mujeres sin recursos. Buah, o sea, es que esta tía está años O luz sea, de es que todo voy el a ir mundo. ahí. Es que mi sueño de mi vida es tocar en una iglesia, en una catedral. Estoy deseando. Voy a Pues, aplicar, voy a hombre, enviar mi currículum. esto no es una catedral, es una iglesia, pero hay un DVD de ella, del primer concierto que se hizo ahí, que fue de Qué ella, heavy, claro, qué fuerte. con todas las bolleras bueno, ya no de Búfalo, sino de todas partes de Estados Unidos. Y además ella, en un momento dado del concierto, eh, dice, dad la luz, ¿no? Estaba como en penumbra, en plan, quiero ver, y de repente es como que se ilumina el público. Dice, sois exactamente lo que había soñado. Estáis aquí todas las feas, las gordas, Me muero. sí, ¿sabes cómo? Y, o sea, es que me pongo a Ostras. llorar. Y decía, es que, dice, ya sé por qué hice esto. Estáis aquí las que no estáis representadas en ningún sitio, ¿no? Y claro, imagínate el ya no el aplauso, sino, o sea, la emoción y demás. Mm. Entonces, quiero decir, utilizando los medios mainstream, y ella decía, ya sé por qué te dije esto. Es porque ella tiene una frase que está en este disco, que es: cualquier cosa bien agarrada puede ser un arma. Ya Y ves, es esa totalmente. frase, Qué fuerte. es, y que además dice, every tool is a weapon if you hold it right. Esa frase, no otra, esa ha marcado mi vida. O sea, cada vez que tengo delante algo que no sé cómo es, pienso, every tool is a weapon if you hold it right. Y, y esto pasa con Internet, pasa con las redes sociales, pasa con la televisión, pasa con el cine, o sea, las cosas no son per se de una manera, son como queramos hacerlas. Y la música puede ser entretenimiento solamente, y está bien, quiero decir, es que está fenomenal. Y puede ser frivolidad, o no. O puede ser Ujú. una herramienta de transformación y de cambio y de documentar lo que está ocurriendo. A mí creo que no debemos perder tampoco ese punto, ¿no? Que la música, aunque solo sea un documento de tu vida, de repente dices, joder, mira, aquí no tenía medios, mira cómo sonaba. Aquí tenía una guitarra de mierda, mira cómo sonaba a mierda. Y estás Ujú. documentando mucho más de lo que crees, ¿no? Una de las cosas que más me enfadan es la homogeneización de todo en general, ¿no? Ujú. Como el éxito es lo que Ujú. marca la voluntad de artistas que están empezando, que ya quieren sonar como si fueran millonarios, ¿entiendes? Y dices, no, 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 no. Es que no va por ahí el asunto. Estoy hablando Sí. demasiado. No, no. Dale. Me interesa. Entonces, a mí lo que más me interesa de ti y de gente de tu generación es cómo utilizáis una herramienta que se ha convertido en lo que va a acabar con nosotros, que es la tecnología, cómo la utilizáis a favor de obra. Quiero decir, cómo había tanta bollera, tanto marica y tanta gente con la que yo no me encuentro en tu concierto en Bilbao. Quiero saber cómo os habláis, qué medios utilizáis, dónde estáis, dónde coincidís. Qué fuerte, qué bonito eso. Es que totalmente Dios las cría y ellas se juntan, es que nos encontramos. Pues yo no te creas, yo me hice redes para Edicirca hace relativamente poco, en 2019. Porque ya, pues algunas amigas me decían, tía, es que ya te vale. En plan, hazte redes, en plan, ¿cómo crees que va a llegar la peña a tus conciertos? ¿Por telepatía? Porque hasta 2019 la peña llegaba por telepatía, no te creas, o sea. Pero sí, me hice redes y pues yo,
pues por ahí, con todo mi cariño, es por donde convoco a mis conciertos, a los conciertos, y digo que he sacado un disco, digo que tal. Lo hago todo como que siempre lo he hecho bastante regular. Estoy aprendiendo con el tiempo, como dices tú, no todo lo que se parece a la industria normativa tiene por qué ser algo malo, ¿no? Mi amiga Carvajo me decía, yo saqué pasar por el Duty Free en 2020 y la verdad es que le dediqué pues un post y un par de stories y mi amiga Carvajo como que puso muchísimas stories, muchísimas publicaciones y yo le dije, la tía, gracias. Y me dice, tía, hay que ser pesada, eso es de primero de artista, hay que ser pesada. Y yo, pues es verdad, un poco las redes, tal, darse visibilidad, tal. Y entonces, pues por ahí, tía, pero es que no te imaginas, es que a mí me escriben, o sea, yo tengo conversaciones con escuchantas, con oyentas, por correo electrónico. O sea, que es que, y si me enviasen un burofax yo lo contestaría, ¿sabes? O sea, es que es profundamente emocionante. Yo siento como dice Brigitte Vasallo que escribe ella, pues para encontrar mis resonancias. Está muy bien lo de yo sola, en mi cueva. Pero yo no hago canciones sola para escucharlas yo sola, ¿sabes? Yo de alguna manera siento que eso lo va a entender alguien, no escuchar, sino entender. Y es que, tía, con un par de, o sea, con los mensajes que recibo de ciervas, como que siento que vibramos todas, que estamos en lo mismo. Entonces, en los conciertos para mí son como celebraciones grandes. No es como ellas vienen a verme a mí, yo también voy a verlas a ellas. Es muy emocionante, la verdad. Yo me gustaría nunca como... Es verdad que yo pongo mucho en un concierto. Pongo mucho y no hago muchos conciertos porque no quiero hacerlos como churros y porque me preparo mucho emocionalmente. Siento que es algo muy importante para mí y no quiero que eso deje de pasar porque yo veo un concierto y dialogo porque a mí me gusta mucho hablar, ¿no? Pepo, me dices, no, no te gustan las entrevistas. No me gustan las entrevistas, pero me gusta muchísimo hablar, o sea, no te lo imaginas. Entonces yo pues en los conciertos hablo, diálogo, no sé qué y no en un rollo de pornografía de la intimidad, que también hasta cierto punto, pero sino más bien un rollo de ¿qué opinamos? Y esta canción, y yo pues la explico y tal. Y creo que eso hace que yo la sienta súper cerca. Sí, no. ¿Tú crees que, tú crees que perteneces a una comunidad? Eh, ¿Te refieres dentro de la industria o en general? Yo siento que hay ahora mismo una onda, una ola muy grande de personas que son sensibles a una cosa o a cosas de un tipo y que yo pertenezco a esa ola, que se llama margen multidimensional, o sea, no es como el margen porque somos bolleras, porque no somos heteros, o el margen porque somos chicas, no somos chicos, no. Somos una serie informe de cosas como dices que decía Nidio Franco, gordas, feas, ratas, frikis, chukis. Estamos todas aquí como haciendo lo mejor que podemos con el lenguaje, con las herramientas que tenemos, estamos haciendo cositas raras y yo sí que siento que pertenezco a eso, porque lo sé, porque lo noto. Eh, sí, me gusta mucho el sentimiento de pertenecer, que es algo que pues la peña tiene igual con el fútbol y con la iglesia o con qué más cosas se tienen, pues no lo sé, pero es muy bonito. Por eso, por lo que te decía también, cuando yo digo cierva no digo solo lesbiana, no digo solo bisexual, es una tercera cosa misteriosa y sí que siento que pertenezco a esta ola. Es una ola Ujú. que dice algo así como la pintada esta que hay en una pared de no sé dónde, gira por internet este meme, esta pintada, y que pone, ser gay no es suficiente. Pues yo creo que todas las ciervas entendemos eso. Ser gay no es suficiente. A pesar de que evidentemente es mi identidad, hay otras cosas misteriosas. A mí el misterio me encanta. De hecho, el disco que voy a sacar este verano tiene mucho que ver con el misterio, con lo que no se resuelve, con lo que no se zanja. Y me gusta. Me gusta encima la Ujú. peña que escucha y que no sabe muy bien, no entiende igual muy bien. Bueno, no entender, como si fuese una tesis, ¿no? Pero que no sabe muy bien por qué, pero está allá adentro. Es una órbita.
ya que estamos todas girando. ¿Reconoces algún espacio que gracias a la música estés empezando a ocupar y que puedas utilizar para amplificar todas estas ideas que per se, a pesar de que tú o yo las podemos naturalizar, siguen siendo muy subversivas para la mayoría de la gente, incluso en 2023? El espacio para mí serían las propias canciones. Y tener un micrófono delante. ¿Te refieres a eso? Me ¿O a qué refería tipo de a... espacio? Es que creo que ese es un safe place, porque son tuyas, Sí, sí. ¿sabes? Y esto también es un safe place, pero es un espacio más grande, porque yo te voy, o sea, gracias a Me lo vas que a yo catapultar arrastro, a una horda de heteros. no, Con todo mi no cariño, Pepe. te voy a, Sí, te voy a exponer ante gente que de otra manera sí, sí, no hubiera totalmente. podido llegar a ti, y estoy 100% seguro que a mucha de esa gente le vas a interesar. Y eso es un espacio que tú hasta hace un rato no ocupabas Ujú, ujú. y que Vale, ahora ya estás entiendo la ocupando. pregunta, sí. Y me refiero a espacios, por ejemplo, un ejemplo. Eh, Te llamarán, porque esto sucede tarde o temprano, de algún festival grande y tocarás eh, a horas probablemente de mierda, en escenario muy grande, delante de gente que no sabe que para ellos Edifica es un Ya nombre más. entiendo tu pregunta. Sí, sí, sí. Sí, Ujú. sí, yo opero muy bien, es verdad, yo opero muy bien en mis lugares seguros, o lo que yo creo que son mis lugares seguros, ¿no? Yo predigo para las que ya vienen tosidas, meadas y cagadas de su casa, ¿no? Es verdad. Para mí es una cosa distinta lo de ganarse a una oyente de cero. Me da mucho respeto, me impone. Creo que funciona. O sea, quiero decir que no es difícil, ¿no? Porque con un... No es difícil en el sentido humano. Luego, en el sentido musical, igual vibras o no, pero tú puedes acercarte a las personas desde un escenario de muchas maneras que tienen que ver con la ternura, la naturalidad. Pero sí, es verdad, Pepo, no pienso mucho en esos espacios, ni los anhelo tampoco. Me dan también un poco de miedo. Eh, una, una amiga de mi madre, a mí me gustan mucho las metáforas bíblicas, la verdad, religiosas. No soy, evidentemente no soy, soy atea y antitea incluso, pero me gusta mucho, o sea, leo la Biblia de vez en cuando. Y decía una amiga de mi madre que la iglesia lo que tiene que ser es la iglesia de Juan Pablo, creo que es quien la proponía. Es una iglesia de pocos cristianos, pero buenos cristianos. Y a mí me hace mucha gracia, en plan, yo estoy contentísima donde estoy, porque no tengo anhelo de llegar a, a muchísima peña. O sea, yo sí tengo mi ambición, ¿eh? Sí tengo mi ambición y tal, pero no un tipo de que me escuche muchísima gente y tal. O sea, mucho tiempo he tenido como esta idea de una iglesia tranquila, de buenas fieles. Además, pues lo que decías tú del concierto de Bilbao, el público LGTBQ+, somos históricamente un público muy comprometido y muy fiel, súper fiel, por cuestiones que tienen que ver con la falta de representación y aferrarnos a migajas de representación, etcétera. Ahora ya no son tantas migajas, ahora en la industria está llena de bisexuales, bolleras y margen en general y es una maravilla, pero en general creo que somos un público muy fiel y lo sé porque yo soy público también, vaya. Ujú. Te pongo ejemplos recientes. Ayer o antes de ayer actuó villana antillana o villano. Es que ya no sé ni si es villano antillana o Sí, villana antillana. sí. En el Creo que es Primavera villano Sound, ¿no? antillano con pronombre Ok. femenino, ¿no? Aunque yo la Eh, llamo villana también. de verdad, no te engaño, no lo sé, pero sabes a quién me refiero. Sí, por supuesto. No, Em, te estaba hablando con cariño. sí, 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 sí.
Y yo, perdón, perdón si no es una... No, es que estaba pensando en lo siguiente. A ver. Yo la primera vez que yo toqué en un Primavera Sound fue en 2005. Ujú. O sea, a pesar de que dentro de la escena musical, históricamente, la escena y la escena artística siempre ha atraído, pues eso, como a los de los márgenes, ¿no? Y a los misfits y a la gente extraña. En realidad, mirándolo con cierta con cierta proyección en el tiempo, en realidad no había nadie demasiado marginal. Ujú. Y ahora, de repente ya hay una persona trans en un escenario Ujú. grande del Primavera Ujú. Sound. Por supuesto, hay muchos grupos, ya no solo con un miembro femenino en el grupo, sino todo de chicas, Sí, que antes era, solo te hablo de hace 15, 18 años, sí, sí, sí. antes eran excepciones. Sí. Estaba el tipo de Psychic TV que era un performer que al final acabó siendo mujer, pero solo una obsesión performativa y demás. No estoy muy metido Ujú. exactamente dentro de ese artista y demás. Pero yo sí que observo con la perspectiva del tiempo que hay espacios muy notorios Ujú. que se han ido ganando o han ido ganando las personas que pertenecéis a los márgenes. Y eso me parece, aparte de que me parece normal y que me parece que es básicamente una representación de la realidad, no entro a valorar si tendría que haber más o menos, porque no sé, no tengo tantos datos como para decir, bueno, vale, a las bolleras Ujú. le pertenece el 17%, el 17,8% de este cartel. Y Chicas, yo creo que también, está bien bueno, con esto, ¿no? sí. A ver, machistas, ¿cuántos tenemos por aquí? Bueno, pues entonces un Una buena 41%. representación también de machistas, que Una Dios buena nos dé todo. representación. Eso es, eso es. Idiotas, ¿cuántos hay de idiotas? Bueno, podemos... Entonces, hombre, igual configurar un cartel así de un festival creo que sería mucho más divertido que configurarlo de la manera que lo están haciendo últimamente. Pero en cualquier caso, Sí. sí que veo que se van ganando espacios. Y ganar espacios no es solo una cuestión estética o no es una foto fija, De frontside, es el sí, contenido que totalmente. tienes. Eso es del mensaje y decir, ojo, ojo. Y vuelvo otra vez a tu concierto de Bilbao. En los vídeos que vi, no vi solo a Eddie tocando nerviosamente una guitarra y al lado de un teclado. Vi hostia, que esto es una misa de mucha peña, que se están hablando entre ellos de cosas muy potentes. Claro, claro. Porque es que cuando yo iba a conciertos de punk y de hardcore, a veces éramos 25 personas. ¿Y sabes cómo se llamaba eso? Preaching to the converted. Es predicar a los conversos ya. Y predicar a los Claro, conversos es una cosa muy fácil. Es claro. en plan, me van a Tienes aplaudir toda la siempre porque razón, les voy a dar totalmente. Sí. lo que han venido a buscar. Entonces, el momento difícil y en el momento en el que Annie DiFranco... Mira, ¿sabes quién intentó por todos los medios fichar a Annie DiFranco? Prince. Estaba obsesionada con ella. Ah, pues Obsesionado con ella. joder, En plan, madre rollo mía. de... sí, sí. Qué fuerte. Y claro, es que es muy potente ver a Annie DiFranco cuando ahora ya está completamente naturalizado otra vez, ¿no? Ujú. Esta palabra tan jodida. Ujú. Pero claro, en el 96, 97, 98, decir, no, no, es que a mí me han violado, yo he vivido en la calle, pero estoy aquí tocando para todos ustedes. Y ahora se van Ujú. a comer 5 minutitos de mensaje político no solicitado, todos ustedes con sus Totalmente. corbatitas y sus... Ent- Eso es, entonces, esa es la parte que a mí, que ahí es donde está la chispa, ahí es donde Ujú. está el fuego, Ujú. porque ahí es donde se genera. True. ¿Entiendes? Salir de ese Sí. bar de bolleras y decir, no, no, Ujú. espérate un segundo. ¿Qué me voy a poner en este escenario?
que no hay ni una sola boyera, nadie que me represente a mí y voy Sí, a sí, sí, representarles yo sí. a ellos. Sí, sí, lo Entonces, yo entiendo. no sé si esto, o sea, cuando me decías no tengo ambición y luego has dicho, bueno, sí tengo ambición, sí tengo ambición. O sea, quiero decir que no veo ambición, pero En- tampoco soy, o sea, no, no es como que vaya de súper pura ni nada. Sí tengo ambición que tiene que ver con mi obra, con tal y con, evidentemente, tocar en sitios, tal. Pero es verdad que, joder, es que a mí una buena cosa íntima, una buena misa íntima, es que no me lo quitan ellos y también porque tengo que hacer yo un trabajo eh, para llegar a más peña cuando yo verdaderamente cuando opero bienes, pues estuvimos en Málaga mi hermana y yo tocando el mes pasado, éramos 70 en una sala muy pequeña, 70 personas, estábamos ahí todas y eso es que eso no, o sea, eso no se paga con claro, dinero. O sea, es una sensación que luego, incluso a nivel de sonido y todo, a mí me gusta mucho el silencio. Me gusta mucho el silencio a la hora de dar un concierto. A ver, me flipan los gritos. La peña pues, grita, te dialoga, tal. Pero me gusta mucho también el silencio y creo que los momentos así como de que, es que no se puede ni respirar, ¿no? Que se corta el aire con un cuchillo, se consiguen en lugares más íntimos. Y eso que dices tú, Pepo, de llegar, pues tienes razón. Yo nunca dejaré de componer de la manera en la que compongo. Esa manera es como una aguja fina. Al principio, cuando una va de la mano con todas y todos y todes y va hablando de mensajes políticos más comunes o más básicos, todas vamos. Pero luego una se va afinando un poco y de excavadora, de socavadora pasa a broca, de broca a aguja y luego es una cosa muy fina que está profundizando en un lugar y digo, joder, quien quiera venirse que se venga. Pero es verdad que yo no voy a hacer un esfuerzo para adecuar el discurso. Entiendo que tú no me lo estás diciendo por la vía del contenido de las canciones, sino más bien la vía ejecutante de cómo se hace, los conciertos, ¿no? Los lugares físicos. Sí, sí, sí. mm, sobre todo porque te lo digo por una cosa, Eddie. Primero, son dos mundos perfectamente compatibles. Quiero decir, tus misas Ujú. con combinarlo con oportunidad. O sea, que mi deseo como fan, ya no te, ya, ya, o sea, creo que nunca te he estado entrevistando, simplemente esto es una conversación, pero mi deseo como fan es que no te ciegue el o sea, que no tengas miedo, no que no te ciegue, que no tengas miedo a exponerte cuando te den la oportunidad en sitios que a priori no te pertenecen, Ujú, ujú. pero al que les puedes sacar un partido increíble. Tú como persona, o sea, por una experiencia personal, y también porque siempre que ocupes tú ese espacio que te están cediendo amablemente, no lo va a ocupar un hijo de puta. All ¿Comprendes? right. No lo va a ocupar Entiendo. al... Un desgraciado, sí, sí, un indeseable. Lo entiendo, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Pero te voy a decir una cosa, es verdad, hay que ser valiente en la vida, hay que hacer una serie de cosas, hay que tomar unas decisiones, pero mira, por ejemplo, en el mundo de la ingeniería eh, se habla muchísimo de la representación de las mujeres y hablan de por qué las mujeres no quieren estar en el mundo de los ingenieros. Si quieren, pero son más pocas, ¿no? Pero quiero decirte, yo, bueno, tuve una experiencia, ¿no? académica con ingenieros y pienso, a ver, todo el mundo piensa lo que significa la igualdad, los números en la academia, bueno, todo el mundo. No, nadie lo piensa, pero quiero decir, cuando se hablan de estas cuestiones sí que se habla de números, de igualdad en la academia, en los espacios, pero ¿quién piensa en cómo está esa única mujer en un aula de 25 ingenieros, esa única ingeniera en un aula de 25 ingenieros? Es decir, ¿por qué anhelar? O sea, ¿por qué incluirnos nosotras? Esto lo dicen las gitanas. ¿Qué inclusión ni qué inclusión? La cultura paya. Joder, incluirse vosotras, ¿no? Y nosotras en plan, joder, ¿por qué me voy a tener yo que incluir? Yo estoy haciendo, Pepo, yo estoy haciendo mi camino piedra a piedra en la contracultura, ¿sabes? Siento que yo también tengo que velar un poco por lo que a mí me gusta. Pues es verdad, irse a lugares grandes y a predicar a las que no han oído, a las que no se vienen meadas y tosidas de su casa, pues es una experiencia. Pero a mí me gusta una cosa que es eh,
estar a gusto, llegar a lo chuki, llegar profundamente yo, con mis troncas y mis ciervas, y la que quiera como que se una también, es decir, piensa en lo que te digo de los ingenieros. Es como, qué bien le viene a la igualdad el concepto que haya 3 mujeres en la clase, ¿no? Representación femenina. Y es como, pero ¿qué clase de mujer querría estar en ese infierno rodeada de 25 ingenieros o 25 productores, ingenieros de sonido? Porque, Pepo, es que la música no es, pues sí, una mujer trans en un escenario muy grande del Primavera Sound, pero ¿qué hay detrás? O sea, mujeres a los micros y bolleras a los micros, pero detrás, productores, ingenieros de sonido, promotores, directores de sellos, directores de tal. O sea, es que es un mundo, la industria musical, que no es solo el escenario, es también estarse todo el día hablando con peña que te trata como si fueses retrasada. Se retrasada, ¿no? Como si fueses tonta. O sea, es que es también un poco duro. Y yo es que a mí me gusta que me traten bien, ¿sabes? Yo veo a las troncas que están como en la industria bien metidas y pienso, joder, es que son todos señores mayores, tío, ¿me entiendes? Qué fuerte. ¿No? Y cuando los jóvenes llegan a relevarles, ya se han hecho también mayores, ya tienen como esa cultura, esa subjetividad más, bueno, masculina vieja. Te entiendo, lleguemos a un punto medio entre tú y yo. Lleguemos a... Yo escucho lo No, que me no, no. dices, tú escucha también lo que yo te digo. Yo te escucho fascinado desde que te has conectado a la cámara. O sea, estoy disfrutando plenamente de esta entrevista, te lo digo de verdad, de esta conversación. Claro, tienes razón, tienes razón. Yo claro, es que lo vemos con distintas gafas y yo sí, o sea, yo reconozco que desde que empecé, ya no a tocar, sino desde que empecé a escuchar música. Tú imagínate las revistas de música que yo podía comprar en el año 94 o 95, ¿cuántas mujeres podían tener? Es que estoy seguro que si agarro el Metal Hammer de de un año entero, igual en las 12 entregas de Metal Hammer, ¿qué habría? ¿5 mujeres diferentes en todo un año? Claro, pero quiero decir que yo no me siento ni culpable por consumir, o sea, yo tenía 14, 15, 16 años, que el mundo era así. Y quizá por mi sensibilidad sí que he ido, o sea, imagínate, yo nací con mi hermana, o sea, que para mí no hay una cosa más natural que estar siempre con una presencia femenina cerca, desde el día que nací. Eso no me hace a mí menos machista, ¿eh? Quiero decir, eso no es una vacuna contra el machismo. Pero sí que es verdad que yo he tenido la suerte de que a mí la vida me ha regalado desde el primer día de mi vida una presencia femenina. Y eso es un equilibrio importante que siempre ha estado ahí. Y de hecho, mi hermana vive en Hamburgo desde hace 13 años y yo me he venido a vivir a Hamburgo. Qué fuerte. Y entre las cosas que no sé por qué ocurren, es muy probable que una de ellas sea que sigo con la presencia de mi hermana. Entonces, yo sí he notado cómo yo he cambiado la forma de ver las cosas y cómo priorizo lo que escucho, lo que consumo y cómo me gustaría ver el mundo, ya no de pasado mañana, sino de esta tarde. Y creo que el método para renovar todo ese discurso y sobre todo empujarlo hacia adelante no es cancelar a gente. Entonces, yo no creo en la cultura de la cancelación, básicamente porque no existe. Porque no existe, entre otras cosas. Mira, hay una cosa que dice Foucault súper Solo una cosa, interesante. un Ah, sí, segundo que acabo perdón. la frase. Sí, 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 sí. No se trata de cancelar a gente, sino que los espacios que se van quedando libres vayamos poniendo a la gente que tiene cosas que decir, Ajá, ajá. nuevas, diferentes, aunque nos incomoden, ¿eh? Aunque nos incomoden. De Claro. verdad lo digo, ¿eh? Porque porque es ahí en la incomodidad un buen lugar para la reflexión. Ujú, ujú. Incluso, fíjate lo que te digo,
como para mí la música no es el que mejor canta, el que mejor toca, el que mejor interpreta, creo que estaría bien priorizar el mensaje muchas veces por encima de la calidad musical. ¿Entiendes? Porque creo Ujú. que es lo importante. Porque creo que es lo importante. Porque en un momento dado, si todos nos apretamos el botón de mute y no sabemos qué música hacemos cada uno, al final nos diferenciamos por cómo hacemos las cosas. Y eso es lo importante. Creo. Ujú. Esa es mi opinión. Pues sí. Yo estoy Claro, como claro. cercana a ese pensamiento también y oscilo mucho, ¿no? Voy dando un poco pasos a un lado y a otro porque yo muchas veces hablo con mi amiga Belén, que es filósofa, me dice, a ver, el mundo es algo que hay que ir a conquistar. Y mi hermana dice, hay cosas que nos pertenecen y que no podemos pedir, que es que hay que arrebatarlas sin más. Totalmente, eso tiene que ver con enfrentarse a un mundo que no es el tuyo, totalmente. Luego, por otro lado, esto que te he dicho, de también nosotras estar tranquilas y felices, que no hay nada más bonito que la contracultura y que no ocupa llena de 500 bolleras y trans y mariconas, es que no hay nada más bonito que eso. Y ahí es como, claro, ahí luego yo noto que los pibes, pues ven, ¿no? Los hombres en Ciudad de México se metían en el vagón de mujeres porque estaban muy a gusto. Hay un vagón reservado solo para las mujeres porque hay mucho eh, pues acoso sexual y muchos hombres se metían en el vagón de mujeres porque se estaba muy a gusto, porque en el vagón de mujeres todas estábamos a gustísimamente con las piernas en nuestro sitio, las pavas rizándose las pestañas con cucharas, quitándose los labios tal, y venían las guardias, las guardias del metro y les tenían que sacar. Y esto noto mucho también los hombres, si verdaderamente quieren estar en ciertos espacios que son muy cómodos para todo el mundo, tendrán que saber eh, qué, qué postura tener. Y bueno, pues es que eso, en plan, en una ocupa llena de 500 mariconas, se está a gustísimo, ¿sabes? Entonces, es un poco un punto medio entre ir a conquistar mundo e ir a enfrentarlo y a verlo, y también tener tus espacios de felicidad con tus troncas. Y no hablo Claro, si de es que área de confort, como de, ay, es que yo no salgo aquí. No, es que de ahí, o sea, es que yo no, eso no lo asocio a área de confort. Digo área de confort porque desde ahí también puedo llegar a mundos. Eh, esto, bueno, esto merecería otra entrevista. Y luego lo que te quería decir es que de cara a la cultura principal o hegemónica, Foucault habla de, ¿no? Porque si, castigar o cancelar, a mí, bueno, la cultura de cancelación no existe, pero si existiese a mí me parecería perfecto, ¿eh? Pero quiero decir, es más interesante dejar obsoletas cierto tipo de prácticas que prohibirlos, es decir, no, esto no. Y en mi opinión, ¿cómo se deja obsoleto cierto tipo de mensaje, cierto tipo de, es que no sé ni cómo decir, figura ejecutante de la música, o esos huecos que has llamado tú en lugares de la música, en festivales? ¿Cómo se deja obsoleta? Pues para mí tiene que ver con construir una escena robusta de contracultura. La contracultura existe, hay una red en Madrid, en el Estado español. Es importante hacer eso. A mí me parece importante. por supuesto, esa red, como, o sea, en Madrid, por ejemplo, que es de donde tú todavía vives en Madrid, ¿no? Sigues Sí, viviendo en sí, Madrid. en Carabanchel. ¿Dónde o cómo la notas? Nómbrame espacios, nómbrame puntos de esa red. Yo diría las todas las CESOAs, todas las ocupas que organizan eventos políticos y que, o a veces no son, o sea, quiero decir, normalmente es para recaudar pasta, ¿no? En el propio movimiento político, pero otras veces es como una fiesta porque sí, aunque la pasta vaya para ello, pero una fiesta con temática X, eso para mí son los puntos de la contracultura. La contracultura tiene para mí mucho que ver con las ocupas. Todos los grupos, no te sé decir ahora, pero todos los grupos que tocan en esos lugares, encima grupos que ya están igual consagrados, es decir, que no están empezando. Yo no estoy empezando y yo voy a tocar a las ocupas. Eso para mí es un poco
no es del todo la contracultura, porque la contracultura para mí tiene mucho que ver con Internet, muchísimo, y eso no está en un lugar físico, pero igual se va a buscar ahí, se condensa ahí. Es muy fuerte, porque si a mí me hablas de referente, me pides un referente contracultural, yo te digo a mi hermana, Ratchet 1. O sea, es que para mí mi hermana es importantísima. Muchas veces mi hermana es como si fuese una red entera. Es mi hermana gemela, yo la conozco y aún así yo escucho sus canciones y le digo, ¿de dónde? Es fuerte. Un besazo, Alba. Me encantaría acabar aquí la entrevista con un besazo, Alba.